buenas tardes a todo nuestro público. Bienvenidos a nuestra sesión del conversatorio del día de hoy. Muy bien, hoy vamos a tener el tema de derechos de las mujeres originarias ante la COVID-19. Muy bien. A continuación le voy a ceder la palabra al doctor Martín para que haga la presentación de nuestras ponentes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Soy Martín Puchet, en nombre del Seminario de Investigación sobre Sociedad y Conocimiento y Diversidad Cultural. Vamos a iniciar este conversatorio en unos 2 minutos. Tenemos con nosotros a Jessica Vega Ortega, quien es la coordinadora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Jóvenes Indígenas, y también es la copresidenta del Caucus de Jóvenes Indígenas. Ella proviene del pueblo mixteca de Oaxaca y está ahora en el municipio del Valle de Chalco. Y también nos va a acompañar Sara Omi, quien es coordinadora de mujeres líderes territoriales de Mesoamérica. Ella es del pueblo Envera de Panamá y vamos a conversar con ellas de un tema central de esta época y un tema muy sensible de lo que está ocurriendo en este momento con la epidemia de COVID-19, los derechos de las mujeres de nuestros pueblos originarios. Entonces, si ustedes, Jessica y Sara, están listas, yo voy a hacer algunas preguntas motivadoras y les voy a pedir que intervengan cada una sobre las preguntas que voy a ir haciendo. Entonces, comencemos. Estamos en este momento transmitiendo en vivo por nuestro canal de Facebook y estoy agradeciendo al mismo tiempo a todos quienes reciben nuestra señal y nos ven y nos escuchan de manera directa. Entonces, Jessica, me gustaría comenzar contigo preguntándote si podrías contarnos un poco brevemente cuál es el contexto de las mujeres de las comunidades originarias de México ante la COVID. Es un gran asunto para nosotros. Muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, me gustaría iniciar enviando un cordial saludo a la Casa de Estudios, que ha sido también mi casa, la UNAM. Agradecer la invitación, agradecer la preocupación por abrir este tipo de espacios desde una de las universidades más importantes en la región de América Latina y en el mundo, para poder externar y hablar sobre temas tan importantes como es el tema de las mujeres, pero hablar sobre el tema de la pertinencia cultural en los contextos de los pueblos y de las mujeres indígenas. Iniciar diciendo que la violencia estructural hacia las mujeres pues se concentra y se ha visto en México en el aumento de los feminicidios, ¿no? Hablar de que es una emergencia sanitaria, no solamente la emergencia de la pandemia, sino también la emergencia que se están viviendo dentro de las ciudades y también en las zonas urbanas. Que existe una amplitud de injusticias y desigualdades estructurales que conllevan y que van generando este ambiente dentro de nuestro país, y que esto tampoco se queda solamente en México, ¿no? Sino que se está viviendo y se está presenciando en nuestra región de América Latina y el Caribe. Cuando inició la pandemia en febrero, como parte de la red de jóvenes indígenas, hicimos un primer monitoreo de cómo es que se estaban viviendo las preocupaciones o cuáles eran las preocupaciones para la juventud indígena y en específico para las mujeres. Y una de las cosas que salió como principal punto a la luz es el tema de la violencia hacia la mujer. Con esto quiero decir que dentro de las comunidades originarias se vive cierto tipo de violencias, sin embargo, la presencia de las mujeres indígenas también está dentro de las zonas urbanas, como lo es la zona metropolitana y en el municipio de donde yo me encuentro actualmente.
Y en este marco, pues la violencia hacia la mujer indígena quizás es de manera diferente, en tanto a que, por ejemplo, dentro de estos sistemas, podríamos llamarlo patriarcales, hay un aumento de responsabilidades para las mujeres ante el tema de la pandemia. Muchas de las mujeres han tenido que asumir 2 o 3 roles más, además de ser mamás, por ejemplo, han tenido que estar al cuidado de la niñez, de la adolescencia, de la juventud indígena dentro de sus espacios, aunado a que tienen que también estar atendiendo temas de educación y de formación cuando a la realidad muchas de ellas no tienen niveles escolarizados, y esto genera una complejidad e incluso afecta naturalmente a su sistema de salud mental y salud espiritual. En este escenario, las mujeres indígenas también viven cierto tipo de violencias que van en relación al tema de esta pandemia ha dejado muchas cosas a la vista, y por ejemplo una de ellas es la cuestión económica. Las mujeres indígenas dentro de las comunidades y las ciudades han tenido que crear y ser innovadoras en el contexto de que la economía ha sido otra de las pandemias que se están viviendo actualmente. Muchas de las mujeres indígenas que radican en las ciudades están empleadas en el sector terciario de servicios, y muchas de ellas son empleadas domésticas. Voy con esto a que los derechos laborales hacia las mujeres también han sido afectados, y desafortunadamente el sector de la población indígena es de los más vulnerabilizados en medio de esta pandemia. Creo que dentro de las comunidades estamos buscando ser resilientes ante este tema. Las mujeres indígenas también han sido ejemplo de lucha, y en este contexto pondría a las mujeres parteras o comadronas que se han afrontado sí a las violencias y que han vivido violencias por ser y por practicar la medicina tradicional. Más sin embargo, en este contexto de la pandemia, las mujeres indígenas han sido y han estado en una de las primeras líneas de acción del cuidado, de la protección, de la salud y del buen vivir. Bueno, esto sería un poco el panorama que se ve en México, pero que también está viviéndose en la región de América Latina y el Caribe. Gracias. Muchísimas gracias, Jessica, por ese panorama tan revelador del papel de las mujeres en tantos planos. Nos gustaría, Sara, si tú nos podrías comentar también cuáles otros escenarios hay en la región y qué respuesta ha habido por parte de las mujeres de los pueblos originarios en esos otros escenarios. Aprovecho también para comentarles que nuestro colega Ricardo Tránsito, que es quien ha organizado este conversatorio, ha tenido que salir por unos minutos, por lo menos, en virtud de que tiene una emergencia de trabajo. Sabemos que estamos, digamos, muchas veces con este tipo de llamados que son necesarios de atender, porque todos estamos de alguna manera en una situación que no es todo lo estable, ¿verdad?, que quisiéramos. Entonces, Sara, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, Evariquievara Jumaritea, mi saludo pues en mi lengua, en Verá, soy del pueblo en Verá, estamos en Panamá, y desde Panamá pues llevamos a cabo también la coordinación de mujeres líderes territoriales de Mesoamérica. Y para mí, primeramente, quiero agradecerle por la invitación a Ricardo, que no hizo la conexión pues, de poder estar hoy. También alzando la voz de las mujeres y de los jóvenes. Creo que ha sido muy importante este panel, por el cual quiero agradecer mucho. Y bueno, el tema pues, de la pandemia del COVID-19, en el caso de los territorios de Mesoamérica y de América Latina como tal y del mundo, pues no nos hemos escapado de esta crisis, sobre todo sanitaria, que ha afectado directamente a nuestras comunidades, a nuestros territorios, y que las aspiraciones nuestras, si no teníamos pues alcance a eso, a que se garanticen pues nuestros derechos antes de la pandemia,
pues la pandemia también viene siendo otra barrera más también en la, como decir, en el diario vivir nuestro, en nuestras comunidades y territorio. En el caso pues de la pregunta, ¿cuáles son otros escenarios por la cual Jessica pues pudo abordar el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la economía? Otros temas que quedan pues también concentrado sin atender es el tema sobre todo del derecho al territorio, cuando estamos todavía exigiendo seguridad jurídica de la misma, en el caso de Mesoamérica, en el caso de Panamá, pues en este caso los gobiernos o los estados se han concentrado justamente, bueno, una excusa también que ha llegado es el tema de la pandemia, su concentración se ha centrado en ello y también como decir, la parte negativa de ese aprovechamiento de lo que hoy se está viviendo, pues también que tenemos muchas invasiones de nuestros territorios, estamos perdiendo bosque, estamos perdiendo también defensores de la vida, defensores pues de derecho y por la no atención y justamente las mujeres indígenas somos la más afectada en este proceso porque no hay atención inmediata, se coartan pues sobre todo el acceso a la movilidad de poder seguir empujando la agenda territorial nuestra dentro de nuestras comunidades y pues y nos encontramos en muchos procesos de vulneración. Por otro lado, el otro tema que no se aborda y que no se ve en este contexto es el tema de la violencia también contra las mujeres indígenas a nivel interno, un tema que también queda invisible dentro de nuestros territorios y que esto también tiene que ir de la mano con los alcances que debemos tener en los tres, como decir, derechos más importantes también de nosotras las mujeres, que es el tema a la educación, al tema de la salud, al tema de la economía. Cuando inicia todo este proceso, en el caso mío, que soy también autoridad tradicional de mi territorio, del Congreso en Verá de Alto Bayano, no tenemos acceso a salud como tal. Y el acceso a la salud pues también ha permitido a que las comunidades hemos podido reivindicar o retomar las iniciativas de los conocimientos tradicionales a través de la medicina botánica y justamente la medicina botánica es la que ha en este caso salvado vida en nuestras comunidades y son las mujeres indígenas las que están en la primera línea ante el COVID-19 porque son las que están pendientes de que su tío, de que su hijo, de que su esposo pueda tener mayor recuperación y pueda tener acceso a la medicina tradicional. Y este es un elemento tan importante que aún todavía no se reconoce, en el caso de Panamá no se visibiliza. Entonces, han sometido solamente, como decir, el conocimiento occidental, que es importante, sí, pero que también es importante que tenga una coordinación para poder seguir trabajando el tema de salud en los territorios. En el tema de educación, a pesar de que las mujeres no tienen acceso al tema de la educación, también se le impone otra barrera porque ahora estamos con todo el tema digital, donde muchas de las comunidades nuestras no tienen acceso ni siquiera a un teléfono para poder que su hijo o hija pues, permita tener el alcance de las clases virtuales. Entonces tenemos muchas mujeres, muchas niñas sobre todo, que no están asistiendo a clases, mujeres que no saben cómo, en este caso, lidiar con esta emergencia como tal. Las mujeres también, otro tema que no se visibiliza, es el tema de que las mujeres indígenas tienen todas las herramientas necesarias para poder emprender, en este caso, sus visiones, sus objetivos como tal, pero que a la misma vez no tienen como ese acompañamiento, esa herramienta para poder seguir hacia adelante con sus emprendimientos propios, desde la propia, en este caso desde los propios conocimientos tradicionales. No existe mercado para las mujeres indígenas para que puedan seguir generando recursos económicos dentro de sus hogares. El tema de la seguridad alimentaria también es un tema que se está abordando dentro de nuestras comunidades y que el tema de la pandemia también de alguna u otra manera ha podido
motivar a las mujeres, en este caso, a retomar el tema de la seguridad, pues sobre todo de sus alimentos. Pero también los efectos del cambio climático está azotando fuertemente a nuestras comunidades, como la reciente pues, huracán ETA, que no nos escapamos. En Panamá igual trastocó a uno de nuestros pueblos y que está azotando fuertemente, pero que tampoco, como decir, las ayuda y su voz se ven visible dentro de este proceso. Entonces creo que la tarea nuestra como mujeres indígenas, pues estamos padeciendo de muchas problemáticas como tal, pero que también queremos acompañamiento, que no solamente queremos exponer nuestras necesidades, también queremos exponer nuestra estrategia para poder seguir hacia adelante y poder alcanzar ese respeto a nuestros derechos como tal lo hemos manifestado. Muy, 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 muy interesante tu perspectiva, Sara. Y me gustaría que, si puedes, en términos generales, decirnos cuáles consideras tú que son las vulneraciones que esta pandemia genera, digamos, en el caso específico, como has dicho, de las mujeres, pero también a mí me gusta mucho de lo que has planteado, que las mujeres tienen la capacidad, tienen la fuerza, la intencionalidad de salir de esto con una idea innovadora. Eso me gusta particularmente, que nos lo amplíes, que nos ofrezcas, digamos, una perspectiva sobre cómo ustedes, al mismo tiempo que tienen una mayor afectación por la falta de acceso y por la situación, también tienen esa fuerza de salir adelante. Eso me parece que es muy relevante. Sí, cuando hablo, pues en este caso de las vulneraciones, pues están enfocados justamente en el tema de que no tenemos acceso a salud con calidad desde el conocimiento occidental y que consideramos como mujeres que es importante que también estén presentes, porque al igual es un derecho que tenemos como seres humanos en este caso. En el tema de educación, que obviamente no existen herramientas y acceso en este momento ni para las mujeres ni para nuestros niños dentro de nuestros territorios. Y en el tema pues, de las oportunidades, de la capacidad, lo enfoco desde la parte económica, que es algo también, como lo dice mi madre, es un tema de innovación. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos los conocimientos tradicionales, pero que esos conocimientos tradicionales también se conviertan en esas herramientas para poder salir hacia adelante, para poder enfrentar, en este caso, la crisis en la cual estamos hoy viviendo. En el caso mío, en el caso en Verá, nosotras pues hemos emprendido valga la redundancia, un emprendimiento utilizando los recursos naturales nuestros, pero que al momento de tener esta herramienta no existen las condiciones, por ejemplo, para poder hacerlo aún mayor fuerte y visible dentro de nuestros espacios. Primero, porque no tenemos, por ejemplo, un mercado para poder hacer las ventas de esas artes que hacen las mujeres indígenas en nuestros territorios. Segundo, porque en el caso de Panamá se habla mucho, por ejemplo, del tema de reabrir o la reapertura, en este caso de la economía dentro de Panamá, que están, por ejemplo, las instituciones de gobierno están elevando mucha promoción a que, por ejemplo, a los pequeños empresarios puedan sobrevivir, hay capitales semillas donde puedan accesar, pero no hay un enfoque, en este caso también, de acompañamiento a eso, no solo a las mujeres indígenas, sino a los pueblos indígenas. Por ende, no tenemos acceso a esos capitales semillas que tampoco no son regalados, sino que tiene que llevar un mecanismo. Y las mujeres están preparadas, pero al momento de accesar a esos recursos o a esos mecanismos, pues las puertas están cerradas para las mujeres indígenas. Entonces creo que las políticas públicas tienen que enfocarse aún mayor en las condiciones de las mujeres y de los pueblos indígenas que son necesarias.
que es oportuno el momento también de hacer esos grandes aportes a nuestros territorios. Y de igual manera en el tema de salud, educación, en el tema de salud queremos que haya reconocimiento sobre el conocimiento tradicional de nuestra medicina, que se valorice, que se garantice, que se tome en cuenta también como un elemento fundamental dentro de nuestros territorios. Y en el tema de educación, pues si tuviésemos los recursos, si tuviésemos educadores de nuestras propias comunidades, si se valoraran esos profesionales que están dentro de nuestras comunidades, no tuviésemos tampoco la problemática de que un estudiante falte a su clase. Entonces yo lo vemos desde ese enfoque y creo que están las oportunidades, estamos diciendo que desde nuestra perspectiva están presentes, pero que se necesita esas alianzas estratégicas para que acompañen y que se pueda avanzar en estos temas. Muchísimas gracias, Sara. Es un panorama, sin duda, que muestra lo grave de la situación, pero también que tiene una perspectiva esperanzadora. Voy a pedirle ahora a Ricardo, que se ha incorporado a nuestro panel, que por favor tome la palabra y le pregunte a Jessica en esta misma dirección que estábamos conversando. Esta combinación, por decir así, de dificultades, de situaciones de mucha tensión, de mucha presión para resolver los problemas cotidianos, pero al mismo tiempo, Ricardo, una cosa que quiero destacar de lo que han dicho tanto Jessica como Sara, es la fuerza y la capacidad que reside en este sector, digamos, de mujeres indígenas a lo largo de Mesoamérica para enfrentar lo que estamos viviendo. Entonces, Ricardo, por favor, te dejo la palabra para que le preguntes a Jessica. Muchas gracias, doctor Martín. Y justamente lo que las compañeras también nos hacen notar es esta situación de las obligaciones que los estados tienen en relación con las mujeres, ¿no? Y estas condiciones de vulnerabilidad que se ven también reflejadas ante las violaciones que los propios estados van realizando al dejar de asumir ciertos compromisos y ciertas obligaciones internacionales que ellos tienen, ¿no? En este mismo sentido, Jessica, yo te quisiera preguntar acerca justo de estos riesgos, de estas situaciones que los estados dejan de tomar en cuenta y preguntarte cuáles son los riesgos por la edad de las mujeres a los que se enfrentan específicamente las poblaciones indígenas, por ejemplo. ¿Qué enfoques diferenciados hay en relación con la edad? Bueno, pues primero que nada decir que esta crisis, digamos, de la pandemia no solo ha tenido justo estos impactos hacia el tema de la salud o la seguridad de las mujeres, sino que además ha tenido otras consecuencias causadas directamente de esta enfermedad que estamos conociendo y que estamos viviendo, y que va de la mano con el tema de los servicios básicos y de los derechos individuales básicos, digamos, los derechos más fundamentales, los derechos humanos, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de la educación, el tema de la salud propiamente y el tema de una vivienda, ¿no? Las mujeres indígenas, sí, como se ha mencionado, son parte de esta lucha fundamental para lograr el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos colectivos y culturales. Sin embargo, no solamente en el momento actual de la pandemia hemos estado viviendo procesos de exclusión, de discriminación o de desigualdad. Esto es una cuestión importante de demarcar, ¿no? Sin embargo, con esta pandemia se han venido a intensificar y en el tema específico, a lo mejor por edad, lo estamos viviendo en donde hay ejemplos contundentes en donde la niñez, la adolescencia y la juventud indígena de primer momento dentro de esta pandemia viven una
una desigualdad en el acceso a el proceso de la educación. Y esto va aunado a que de por sí, desde los contextos, el acceso a la formación, digamos, de nivel medio superior ha sido complicado para los pueblos y comunidades indígenas, en donde creo que es importante destacar que a partir de luchas históricas de las mujeres indígenas se han logrado ciertos tipos de procesos para fomentar, como la UNAM lo ha venido haciendo durante más de 10 años con el programa de becas de México Nación Multicultural, que creo que es un ejemplo fundamental para poder impulsar el tema de la educación en el sentido de la media superior en adelante. Los pueblos originarios realmente no siempre cuentan con una academia, no cuentan con escuelas, muchas de las escuelas siempre han sido de nivel secundaria, telesecundaria, es decir, aprenden de por sí desde la televisión y sin embargo no siempre hay acceso a los canales. Y bueno, ahorita actualmente en México estamos viviendo esta nueva normalidad en donde el Internet ha sido una de las barreras estructurales para todos en las comunidades, pero también dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, la niñez indígena tiene esta situación de, bueno, tal vez en las familias solo se cuenta con una televisión y son 5 niños en diferentes niveles escolares, o no se cuenta con el Internet y desafortunadamente no hay forma de pagarlo. Entonces, en este contexto, muchas veces las comunidades, o no solamente las comunidades, de manera general la sociedad prioriza la educación del hombre en contraste con la educación de la mujer, porque dentro de este pensamiento machista y patriarcal muchas veces se dice las mujeres solo van a tener una familia, entonces ¿para qué tienen una formación universitaria? Esto creo que es una de las cosas que hay que remarcar, que dentro de los temas de rango etario, no de edad, pues va ligado a muy renuente a esto, pero también al tema de la formación de la niñez. La niñez ha tenido que afrontar diferentes situaciones actualmente, muchas de ellas, pues esta convivencia día a día, si nos afecta mentalmente a nosotros como personas que estamos razonando de una manera diferente y conocemos toda la información, la niñez ha tenido que enfrentar esta situación de una manera pues adversa, en el contexto de que los papás muchas veces pues vivimos en este estrés mental porque la pandemia nos está dejando vivir así. Entonces creo que una de las cosas fundamentales para la juventud en la región de América Latina ha sido la atención a la salud mental y con ello la armonización espiritual dentro de los territorios. Tuvimos hace unos meses un webinar junto a FILAC en relación a la salud mental, tratando de armonizar con los dirigentes y los líderes en los territorios para poder transmitir este conocimiento y que podamos actuar de una manera más saludable, porque necesitamos fuerzas para combatir esta pandemia a nivel comunitario. Por otra parte, también creo que uno de los temas que se ha visto y se ha vivido es el tema de la violencia sexual, en el donde necesitamos destacar que esto está ocurriendo en nuestro país, en donde las agresiones ya no son solamente en la calle, ¿no? Sino estas agresiones están viviéndose dentro de los núcleos familiares, y esto pone en una situación vulnerable a las mujeres, porque pues ahora estamos siendo o se está viviendo la agresión también dentro de los espacios que deberían de sentirse mayormente seguras, ¿no? Por otra parte, las mujeres mayores han enfrentado principalmente a esta violencia institucional, en el sentido de que las emergencias no son atendidas. En muchas de las mujeres mayores en comunidades sufren de algunas enfermedades crónicas, y México es uno de los principales, digamos, afectados, ya que estamos dentro de uno de los niveles, pues digamos, en temas de la salud como diabetes, o tema de salud como cáncer, o incluso el tema de la obesidad. Entonces, muchas mujeres que tienen estas enfermedades crónicas, pues no han podido ser atendidas, lo que aumenta y las pone en mayor riesgo de salud, ante que el servicio de salud, pues lamentablemente se encuentra saturado por el tema de la pandemia. Y creo que las mujeres son un ejemplo claro, sobre todo en este tema de la pandemia. Las mujeres han sido muy innovadoras
y han sido muy resilientes en poder afrontar la pandemia con la medicina tradicional, han estado dando cuidado incluso dentro de los hogares y han incluso fomentado el fortalecimiento del sistema inmunológico y el rescate de los sistemas tradicionales de la alimentación, que esto ha sido una de las cuestiones más importantes ahorita para las comunidades, cómo fortalecer el sistema inmunológico a través de la alimentación, pero por el otro lado también estamos en este contexto que mencionaba Saraomi, en el tema de la invasión y del extractivismo de los territorios y las comunidades, ¿no? Entonces es un escenario difícil, pero sin embargo no con esto creo que los pueblos, las juventudes, las mujeres indígenas, incluso la niñez indígena está aportando para que este escenario de una nueva normalidad no sea la normalidad en la que hemos estado viviendo por muchos años. Gracias. Claro, y justo todas estas situaciones se reflejan en esto mismo que conversábamos, ¿no? La interseccionalidad de diferentes vulnerabilidades que al final de cuentas se acentúan en estos contextos y en este contexto de la pandemia tan complejo y que ha venido a remarcar situaciones de exclusión dentro de las mismas sociedades, incluyendo las sociedades latinoamericanas. En este sentido, Saraomi, me gustaría preguntarte justo tú cuáles consideras que son las vulneraciones que también se están viendo de manera diferenciada en esta pandemia, a un nivel regional y a un nivel en contraste, por ejemplo, con Panamá. Sí, bueno, creo que es similar a la pregunta que anteriormente estuve contestando, pero las vulneraciones, pues en el caso pues, de los territorios y de la cual hemos estado trabajando desde la Coordinación de Mujeres Líderes Territoriales, pues son inmensas. Dentro de ella, pues es el despojo de los territorios en estos momentos, de lo que le comentaba al principio, pues las atenciones se han volcado, claro, a un tema de una crisis sanitaria como tal, pero que los procesos de trabajo que llevan a cabo las mujeres en su propia agenda por el respeto sobre todo a la seguridad jurídica de sus territorios no son tomados en cuenta. Ha quedado como estancada esa agenda como tal que necesita ser, que se necesita reactivarla como tal. Pero también se considera que no, a la falta de políticas públicas en toda la región dirigidas hacia pueblos indígenas y mujeres, están siempre presentes, ¿no? Entonces las vulneraciones en materia, pues obviamente de salud, educación, aún más son más grandes dentro de nuestros territorios. Adicional a esto, pues el tema de la crisis sanitaria, pues ubica pues, a la mujer en un contexto aún más de vulnerabilidad, pero que también de la mano a esto podemos también reflejar los elementos positivos de trabajo que tienen las mujeres y los pueblos indígenas a nivel de su territorio, que aún siguen manteniendo viva ese legado pues tradicional, cultural, en el tema de la reivindicación de la medicina tradicional, que se requiere sobre todo el reconocimiento, la visibilización, la valoración del mismo, y que justamente las mujeres están liderizando estos procesos en los territorios. Y en materia pues también de educación, eso es un tema pues, que impacta más aún mayormente a las mujeres. Primero, el tema de las barreras pues, digitales, de la tecnología. Si aún esa mujer no tiene un grado de escolaridad como tal, le cuesta mucho a que sus hijos puedan seguir tomando pues, las clases virtuales que necesitan. Y por otro lado, que si la comunidad como tal no cuentan con acceso a internet o a algún tipo de medio tecnológico, pues justamente esa brecha de la educación pues se agranda más dentro de la comunidad y que justamente los padres tienen que decidir si
a quién enviar o quién debería de sus hijos tomar en cuenta o formarse. Y lo que comentaba pues Jessica, obviamente el tema machista se enfoca pues justamente a los hombres y las mujeres pues quedan en segundo plano. Y el contexto obviamente también se enfoca cuando hablamos del tema territorial, es que muchos defensores de derecho siguen en persecución, están siendo perseguidos como tal, están muriendo, pero que el tema del COVID como que también ha tapado todos estos tipos de barreras, en este caso de violación de derechos dentro de los territorios y que se necesita seguir empujando. Las voces pues nuestras aún no dejan de estar calladas, sino que esto es un contexto de trabajo del día a día, pero que también las mujeres estamos diciendo que estamos presentes, que queremos acompañar los trabajos a nivel territorial y que no están solos y que justamente hay capacidad para poder seguir empujando esa agenda territorial que enmarca pues todas las visiones de los derechos nuestro que tenemos dentro de un estado, dentro de nuestro territorio y dentro de la misma comunidad, pues que al final pues y el tema de la violencia contra las mujeres como tal dentro de nuestro territorio, no nos escapamos de la misma y que no es un tema cultural, sino que es un tema que también machista, que también está dentro de nuestro territorio, pero que no se aborda. Entonces, ahora con el tema del confinamiento, de estar encerrado, esto también se ha desatado también dentro de las comunidades y justamente el tema también que está relacionado con el tema de la seguridad alimentaria es otro de los elementos que se enlaza con un montón de sinnúmero de vulnerabilidad, de problemáticas a nivel de los territorios. Gracias, Sara. Y justamente este acompañamiento y esta fuerza con la que las mujeres indígenas están construyendo y siguiendo luchas representa una fuerza que va a ser determinante para un panorama posterior al COVID, ¿no? Entonces, esto, como bien hemos señalado y las intervenciones de las compañeras nos han dejado ver, es que gran parte del peligro y de la vulnerabilidad que se vive como sociedad y en específico que viven las mujeres se ha maximizado en este tiempo a raíz de la COVID. Y ahora el pensar, el superar esta pandemia tiene que ser con un enfoque que deje ver esta interculturalidad que existe, pero también esta diferencia de género y las fortalezas que bien refieren también las compañeras, ¿no? Entonces, Jessica, me gustaría preguntarte, adelantándonos un poco también, con este panorama que hemos establecido, ¿cuál es el papel de las jóvenes indígenas ante el futuro que se avecina y que también nos alcanzará y será determinante en nuestro futuro? Bueno, pues desde la red de jóvenes indígenas de América Latina y el Caribe, una de las cuestiones que se ha estado abordando es justamente esto, la necesidad de exhortar al cumplimiento de la Agenda 2030. Si bien hace rato mencionabas que es este tipo, digamos, de problemáticas que se están viendo o que está viviendo digamos, de manera global, pero también que se está viviendo de manera particular para ciertos sectores, como lo es el de pueblos indígenas, las mujeres indígenas. El tema de intersectorialidad es fundamental para abordar. La Agenda 2030, estamos prácticamente a 10 años, ¿no?, de este cumplimiento, de este pacto que se ha hecho por los estados. Sin embargo, en medio de esta pandemia hemos visto que esta agenda nos ha dejado mucho que desear, en el sentido de que estamos a la mitad y sin embargo no hemos avanzado mucho. Tenemos 10 años y tenemos muchos retos. Entonces, una de las cosas de las que hemos reflexionado a partir de este proceso, en donde este largo año nos ha tocado vivir con la pandemia y nos ha tocado esforzarnos también
para retomar liderazgos intergeneracionales. Los pueblos indígenas están trabajando y siempre han trabajado de esta manera. El liderazgo ha sido intergeneracional, pasando el conocimiento de una generación a otra. Pero en este momento las juventudes tuvieron que tomar las batutas y estar al frente de estos movimientos, sobre todo en ánimos de proteger a las y los mayores. Y sin embargo, pues ha sido un poco complicado porque uno esperaba llevar un proceso un poco más de formación tal vez. Sin embargo, pues esta pandemia nos ha puesto en un margen en donde debemos de actuar y ser la primera línea de acción. Debemos hablar de que de manera general México, por ejemplo, ha sido o es parte de este compromiso de la Agenda 2030, en particular del ODS número 5, que va en relación al tema de la generación igualdad. Se está construyendo un foro rumbo al 2021 en relación a este tema, en donde México es uno de los, digamos, de los países que está abanderando este proceso, más sin embargo, en nuestro país estamos viendo el aumento de casos de feminicidio por esta pandemia. Debemos de hablar de que también el tema de generación e igualdad dentro de los territorios y las comunidades indígenas, sobre todo en estos países donde hay una alta tasa de feminicidios, pone a veces en peligro a los liderazgos o a los referentes, como lo decía Saraomi, ¿no? Hace un rato, de poder externarlo, pero también al mismo tiempo, por ser parte de un proceso de defensa, eres parte de un proceso o un foco para poder ser atacado, ¿no? Saber que se ponen en mayor peligro a las mujeres cuando se habla de este tipo de problemáticas, aunado también al tema de la defensa de las tierras y los territorios, que ha sido una de las principales luchas para los pueblos y comunidades indígenas, exhortando al consentimiento libre, previo, informado. Los estados han hablado, sin embargo, las pocas voluntades que vemos se ven reflejadas a que estas problemáticas siguen existiendo y los marcos jurídicos realmente no están haciendo mucho acción a nivel local o comunitario. Por esto, la juventud indígena de la Red LAC sigue impulsando las acciones locales, regionales y globales para hablar de una responsabilidad dual. El tema de género no debe de ser tratada o abordada desde nuestro pensamiento de pueblos indígenas de manera individual y dejarle toda esta carga y responsabilidad a las mujeres para hablar de sus derechos, sino hablar de una dualidad y también involucrar a las y los hombres en este sector de compromisos para unas nuevas masculinidades y construir otra perspectiva de participación del género masculino en esta reflexión. Necesitamos trabajar y reflexionar destacando la importancia de completar esta cosmovisión sobre la dualidad de energías que los pueblos indígenas han abordado en sus trabajos colectivos. Esta generación de igualdad de la que ha hablado México tiene que hablar de no generalizar incluso o criminalizar, sino también reconocer los cambios y las perspectivas que las masculinidades están aportando y en este caso a las juventudes. Creo que las juventudes están trabajando en este sentido para romper ciertos estereotipos y roles de los cuales culturalmente estábamos normalizando dentro del sector de la sociedad, ¿no? Tenemos un desafío y este desafío siempre ha estado acompañando a nuestros procesos. Es el tema de la creación de políticas, de la creación de presupuestos etiquetados para hablar de temas de perspectivas de las mujeres indígenas y sin embargo creo que vamos hacia este panorama. Tenemos un desafío, pero tenemos 10 años. Estamos supuestos a que nuestros estados firmaron el compromiso. Como jóvenes hemos estado haciendo acciones a nivel virtual y a nivel, digamos, presencial en nuestras comunidades. Recientemente en México, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Ecuador hemos estado trabajando como jóvenes en relación a crear e innovar en el tema de salud, mandando mensajes, creando dípticos, creando murales con pertinencia cultural,
También hemos estado trabajando en la perspectiva de huertos comunitarios dentro de nuestro país, como México, en Valle de Chalco hemos estado impulsando estas acciones en relación a que el tema de la pandemia tiene que ver también con el tema del medio ambiente y el tema de los procesos de la zoonosis y de esta invasión territorial a los y la biodiversidad. Entonces, creo que vamos hablando en que no solamente estamos preocupados, también estamos accionando, poniéndonos incluso en riesgo. Hemos perdido a hermanos y hermanas mayores y jóvenes dentro de toda esta región por estar en la primera línea de acción, y no solamente por esta pandemia, sino por otras pandemias como se los he mencionado. El tema es muy amplio, sin embargo, también hay esperanzas cuando podemos articular y tener este tipo de espacios, porque vamos creando conciencia, y esta responsabilidad no solo es de los pueblos indígenas. Cuidar a la madre tierra es responsabilidad de todos. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Y justamente esta situación y esto que nos comenta Jessica representa una serie de retos también y de soluciones que hay que intentar alcanzar para poder llegar y afrontar estas situaciones que hoy en día continúan siendo discriminatorias y acentuando estas vulneraciones a grupos en específico. Sara, yo te pediría también que nos pudieras contar, y pensando justo en esta época, para llegar a esta época post-covidiana, ¿cuáles consideras que son los nuevos desafíos a los que se enfrentan las mujeres indígenas en la región? Sí, bueno, los nuevos desafíos que podemos ver, lo enfocamos en el tema, mantengo el tema territorial porque es un tema que está siempre presente en nuestras comunidades, y las mujeres pues al estar pues alerta a las invasiones, a los enfrentamientos, pues son las primeras las que están dando sobre todo su vida, están luchando por esa casa de sus hijos, pero que también ese detalle de las mujeres no son visibles ni a nivel territorial ni a nivel externo. Por ende, los desafíos todavía quedan a que las mujeres indígenas, en este caso, puedan asumir roles también de llevar el control, en este caso, de liderizar sus territorios, de tener, en este caso, voz y voto para poder avanzar con esa agenda que se necesita en seguir construyendo dentro de los territorios con esa participación plena y efectiva que necesitan tener pues las mujeres. Otro desafío pues que nos enfrentamos en toda la región y que también veo es el tema de cómo se puedan seguir garantizando en este caso los derechos, sobre todo de tener normativa que aseguren o que puedan garantizar sobre todo el consentimiento libre, previo, informado que se requieren dentro de los territorios, sobre todo cuando se hablan de proyectos, megaproyectos que estén y que puedan impactar directamente a los territorios, porque ya muchos de nosotros pues vienen de muchos enfrentamientos como tales. Por otro lado, también cómo crear esas alianzas estratégicas, sobre todo de cómo posicionar en este caso los temas de los pueblos indígenas dentro también de las políticas públicas de los gobiernos, porque todavía es el mayor, creo, gran desafío que existen dentro de en este caso para los pueblos indígenas, de que no existen políticas públicas dirigidas o especializadas para los pueblos indígenas ni para las mujeres. Entonces creo que es uno de los temas que hay que seguir construyendo, reforzando y sobre todo exigiendo. A nivel pues, de este contexto, pues también podemos hablar de que no sabemos que los efectos climáticos también están afectando fuertemente a los territorios nuestros, y que es un tema que los pueblos indígenas, inclusive las mujeres, han estado presentes, debatiendo, construyendo, generando diálogo
de las buenas prácticas que tienen las comunidades indígenas o las comunidades locales como tal, pero que no son también tomadas en cuenta en el marco pues también del respeto hacia los derechos territoriales como tal, y que están contribuyendo de alguna u otra manera para salvar al planeta, pero que al final se necesita mayor, como decir, componente de diálogo y sobre todo de empatía que tienen hacia los pueblos indígenas, de que los pueblos indígenas están trabajando fuertemente no solo para la vida de los pueblos indígenas, sino para la vida misma del planeta. Entonces son varios temas que están en nuestra agenda como coordinación de mujeres líderes territoriales de Mesoamérica, y que estamos pues viendo cómo avanzar con la misma. Hemos tenido pérdidas, por ejemplo, ante la pandemia del COVID, de mujeres, sobre todo, pérdida en el huracán ETA que acabó de pasar o dentro de nuestros territorios, y que están siendo afectados fuertemente, y creo que la construcción de un nuevo hogar, la construcción de esa defensa territorial que queda en el proceso, el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces hay mucha vinculación de los temas que tienen que permitir espacio para que las mujeres puedan estar también visibles en todo la temática de trabajo que puedan llevar, y que justamente lo que comentaba Jessica en cuanto al tema de la Agenda 2030, en el caso nuestro y a nivel muy personal, considero que esto obviamente no ha avanzado, y solamente son temáticas que al final no toman en cuenta la participación plena y efectiva también de las comunidades, de los pueblos indígenas y de las mujeres. Muchas gracias, Sara. Y justamente quiero agradecer las aportaciones de ambas. Quisiera saber, doctor, si usted también quiere a manera de cierre hacer alguna serie de comentarios. Sí, efectivamente, Ricardo, muchas gracias. Me gustaría remarcar dos cosas centrales. Una primera, que es que esta pandemia, que es una pandemia probablemente de las que vendrán, esta es la primera probablemente muy importante, pero lo que nosotros estamos observando, que este tipo de contingencias globales asociadas a lo que ocurre en nuestros países, pero en el conjunto del planeta, con el manejo de las condiciones sanitarias, puede repercutir a futuro en nuevas pandemias. Y esto que estamos viviendo de los huracanes y de las inundaciones hoy en el sur de México tiene que ver con el cambio climático. Y esta relación que tenemos con la naturaleza está afectando a futuro nuestra propia vida sobre el planeta, la vida de la especie humana sobre el planeta. Y lo que están llamando la atención tanto Jessica como Sara es que hay que poner en primer lugar esas cosas que no han sido resueltas. Y yo digo dos cosas centrales que ellas han dicho. La violencia contra las mujeres no era algo nuevo, pero se agudiza en condiciones de pandemia. El problema de la inestabilidad de la propiedad o de la inestabilidad en el trato a las comunidades respecto a sus territorios no era algo nuevo que surgió ahora, es algo que venía de antes. Pero si no resolvemos esos asuntos que tienen que ver con violencia y territorio, entonces las pandemias y los desastres naturales futuros afectarán de peor manera. Y eso es lo que me parece que tenemos que hacer conciencia todos socialmente, y conciencia en el conjunto de las instituciones que tienen que regular esto. No puede ser que sigamos viviendo esas condiciones de violencia recrudecida contra las mujeres y esas condiciones de inseguridad jurídica respecto a los territorios de los pueblos originarios, porque eso va a repercutir sobre toda la humanidad en términos de lo que viene hacia adelante.
cuando lo estamos viendo, entonces nos salta a los ojos porque se agudiza. Pero cuando volvamos a la normalidad o la nueva normalidad, como queramos llamarlo, no olvidemos que esos problemas estuvieron antes, estuvieron durante, pero deben resolverse a futuro de manera, yo diría, radical. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, doctor. Y no me queda más que también hacerles extensivas los saludos y las felicitaciones que quienes nos acompañan a través de la transmisión por Facebook les expresan a ustedes como ponentes. Y también quiero agradecer a todos por su participación y su asistencia en este tema que resulta fundamental para también reconstruir y reconocernos en estos tiempos de pandemia. A manera de cierre, les quiero comentar y les recuerdo que nuestro próximo conversatorio se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre y se llevará justo a la temática de territorios indígenas y luchas ambientales durante la COVID, tema que nuestras expositoras el día de hoy justamente tocaron como una situación también demandante de atención y que sigue sucediendo a pesar de esta lucha, esta pandemia y la situación que nos tiene en estos tiempos, ¿no? Síganos en esta serie de conversatorios que son parte del ciclo titulado Diálogos sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Muchas gracias al personal que nos apoya por parte del seminario, que son quienes hacen posible la transmisión y la realización de este evento.